Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Podcast de Cualidad Humana. Hoy estamos con Álvaro y volvemos a traer a Francesc Torradaflot, que ya hicimos un podcast con él muy interesante sobre el pensamiento estoico y la importancia de revisar y volver a entender el estoicismo a día de hoy para sacarlo de la instrumentalización que se está haciendo en redes sociales y sobre todo muy ligado a nuevas masculinidades. Y hoy vamos a recoger a otro pensador del siglo XVII, como es Spinoza, y aquí le doy la palabra a Álvaro para que nos haga una pequeña presentación sobre este pensador y luego pues abrimos el debate, diálogo sobre el pensamiento spinocista en relación a la obra de la epistemología axiológica de María Corbí. Así que gracias, Francesc, por volver y Álvaro, ya te doy la palabra a ti. Muy bien, gracias José por la presentación. Pues bueno, voy a comenzar yo hablando un poco para quien no lo conozca de quién es este filósofo clásico en realidad del año 1600, siglo XVII. Y os comento un poco, porque además tiene relación con la historia de España también, ¿no? La España de aquella época, obviamente. Baruch Spinoza, que nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632, murió en La Haya el 21 de febrero de 1677. Nació en el seno de una familia judía portuguesa, refugiada en la naciente República Neerlandesa. Desde muy joven recibió una educación talmúdica y hebraica en la yeshivá de la comunidad sefardí de Ámsterdam, donde aprendió también neerlandés, latín, hebreo, portugués y algo de español. Sin embargo, detrás de ese aparente arraigo en la tradición judía, tan unida en la práctica de la exegesis bíblica y las normas de pureza ritual, Spinoza cultivó un espíritu crítico que le llevaría a cuestionar tanto las autoridades rabínicas como las estructuras religiosas que él veía como derivaciones humanas de un texto sagrado. En 1656 su herejía fue tal para la comunidad que se le impuso el cherem, excomunión, lo que paradójicamente le abrió las puertas de la libertad intelectual. Liberado de la supervisión comunitaria, pudo dedicarse por entero a la filosofía y al estudio de escritores clásicos y modernos. Tras su exilio interior, Spinoza se formó en contacto con círculos heterodoxos neerlandeses, luteranos disidentes, intelectuales católicos que huían de la censura española y eruditos calvinistas. En ese ambiente multicultural, su mirada racionalista captó un eco de la herencia escolástica tardía española, no solo en la meticulosa coordinación de sus argumentos, con definiciones, axiomas y proposiciones al modo geométrico, sino también en su preocupación por conciliar fe y razón, matizada por su rechazo a la superstición. El rigor sistemático de la escuela de Salamanca, con figuras como Francisco Suárez y Suárez de Valladolid, de aquí la influencia española que os comentaba, se refleja en la construcción geométrica de la ética, donde cada proposición brota lógicamente de las definiciones previas. Además, el impulso místico hispánico que elevaba la experiencia directa de lo divino por encima de los ritos externos se traduce en la ética en la visión de Dios no como un legislador lejano, sino como la única sustancia inmanente, idéntica a la naturaleza, Deus sive natura. No sé si lo digo bien, porque esto es latín. Y luego ya por acabar os comento, ¿no?, sobre su obra más famosa es la Ética, pero también tiene el Tratado Teológico Político, donde en esta obra anticipa la moderna separación de la Iglesia y el Estado, la secularización, defendida en buena parte de la Europa ilustrada, pero según el prólogo en este caso de Alianza, donde os leo, cobra especial relieve cómo se examina desde la perspectiva de la experiencia española de la Inquisición y el control religioso. Spinoza entiende que el fanatismo no solo es un error teórico, sino un arma de dominación social. Vale, el prólogo dice muchas cosas más porque luego nos dice básicamente, lo voy a resumir yo, que es fundamental para comprender el surgimiento de la Ilustración y por lo tanto el surgimiento de ideologías tan dispares como puede ser el liberalismo, pero también el marxismo, porque influenció profundamente en el análisis materialista y en el análisis racionalista y científico que pretendían los marxistas, en este caso Marx y Engels y después, aplicar a la sociedad y al entendimiento de la historia a través del materialismo histórico, etc.
bueno, sin más dilación, si quieres comentar algo sobre esto, Francesc, así como su biografía, y si no, tengo una pregunta un poco más concreta de las que te he pasado para lanzarte. Sí, bueno, es un personaje apasionante. Yo creo que es interesante decir que él, aparte de, como tú decías, de la influencia judía, es un judío heterodoxo, tiene también una gran influencia de los radicales cristianos, que comparten con él una Holanda, unos Países Bajos, unas provincias del norte que son provincias liberales a nivel de pensamiento, aunque el gobierno a veces es calvinista y un calvinismo moderado les permite a ellos vivir en una cierta libertad, pero con una experiencia que para él le marca mucho de lo que es el sufrimiento de las persecuciones y las guerras de religión. Esto y las violencias, hostilidades, agresividad, odio que genera la religión. Y esto yo creo que es muy importante para entender lo que va a decir él, lo que va, su sistema filosófico está en base a es una reacción de desagrado ante una rebelión, ante esta violencia institucional y de su entorno. Yo creo que esto es importante tenerlo presente. Lo que has dicho también es muy interesante él, porque en toda su vida fue una persona independiente, independiente de los judíos, de la comunidad judía, independiente de los cristianos que intentaron convertirle con mucha ternura, sin los cristianos radicales que intentaron convertirle y que él no aceptó convertirse al cristianismo, independiente de los que intentaron hacerle a él súbdito en el sentido de contratarle y tenerle atado, condicionado por la dependencia económica, como cuando le ofrecieron una cátedra en Alemania o cuando le ofrecen también en Francia la posibilidad de depender de la monarquía francesa. Económicamente él se niega a ello. Incluso cuando un amigo le ofrece dinero, él lo acepta, pero solo cuando él muere. Él vuelve esa ayuda del amigo que heredan los familiares, él la rechaza y la devuelve a la familia, y la familia le dice, no, no, pero sigue recibiendo la ayuda. Pero él siempre vivió, se mantuvo viviendo de pulir lentes. O sea que es el primer gran filósofo que trabaja manualmente y es independiente. Y esa independencia explica en gran medida la osadía de su pensamiento. Primera pregunta, que, bueno, cuando te pasamos el listado, sí que es cierto, ¿no? Que la pregunta sobre la libertad, bueno, en muchas obras filosóficas, lo que tú dices, ¿no? Es contestar a toda la obra. Pero sí que aquí también José podrá comentar algo, porque él ha sido un poco el que me ha puesto sin darse cuenta él, ¿no? La pregunta está en la cabeza, ¿no? Porque José siempre me comentaba que actualmente las políticas, sobre todo las políticas liberales, de derechas, conservadoras, sobre todo, pero en general todas, hacen alusión a un constructo de idea de libertad. Es decir, siempre están hablando sobre la libertad. O la falta de libertad, ¿no? Sobre todo cuando hablan, pues bueno, a nivel político, ¿no? De otro partido nos está quitando la libertad, o yo estoy defendiendo la libertad, etcétera. Y de hecho, en eslóganes políticos es una de las palabras más usadas. Spinoza me llama la atención porque básicamente habla de una libertad que no es negativa. La libertad que hoy se defiende es la libertad que, bueno, está relacionada con una restricción, ¿no? Es decir, bueno, me estás cortando la libertad porque me prohíbes. Pero Spinoza yo creo que le da otro enfoque, yo lo veo así, ¿no? Una libertad que no es negativa, básicamente porque no habla directamente de la ausencia de restricción, sino que al contrario creo que habla de que debe entenderse la libertad de manera positiva, es decir, la libertad es la capacidad de los individuos para desplegar su potencialidad con respecto a las condiciones del ser humano como animal social. Entonces yo creo que la libertad se logra en este caso comprendiendo las condiciones materiales de la existencia a través de la ciencia y la razón, ¿no? El parámetro de Spinoza, para poder transformar en pro de una autonomía que permita la emancipación existencial de la especie humana, es decir, es una visión mucho más colectiva
y se desliga de ese individualismo tan exacerbado que vemos actualmente. Y creo que, bueno, pues una concepción de hace tantos siglos, pero que sin embargo simple y llanamente rebate lo que ahora normalizamos como libertad, que es básicamente, pues bueno, que no me prohíban hacer nada, que yo tenga libertad de hacer todo lo que me parezca por la cabeza, entre comillas, y que el gobierno me lo permita o las instituciones me lo permitan, independientemente de los efectos que pueda tener a nivel colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? A los dos en general, claro. Sí, no sé si quieres decir algo, José. No, bueno, en temas de libertad, yo estoy muy en la línea de Murray Bookchin aquí como anarquista colectivo, bueno, en el fondo libertad y límites de la libertad van de la mano, ¿no? Pero la cuestión es cómo podemos construir, o sea, en el sentido de allá donde construyas la libertad, hasta donde la construyas como constructo social, la libertad se impondrá sus propios límites, ¿no? O sea, libertad y límites de libertad van de la mano. Quizás aquí una razón más cualitativa para los límites de la libertad es cómo adoptamos o modelamos o construimos esos límites de la libertad en beneficio de toda la humanidad o del colectivo. Sí, yo creo que Spinoza es uno de los preámbulos históricos de la Ilustración, como se ha dicho aquí. Es un ilustrado ya, un preilustrado, pero sobre todo es un hombre que es celoso. O sea, para él la libertad es una experiencia vital, vivida, no es el constructo teórico viene después. Él se encuentra en una comunidad judía donde hay diferentes tendencias y está en un grupo de jóvenes dentro de la comunidad que son los heterodoxos de la comunidad y que se ven después marginados y perseguidos y él sufrirá esta persecución y al final sufrirá un jerem, una excomunión terrible que le margina y le prohíben a todos los miembros de la comunidad hablar con él. Él está estigmatizado a partir de entonces y vive un poco esta experiencia de la persecución religiosa y la experiencia del odio religioso hace que la libertad individual para él sea esencial. O sea, por eso a veces podemos pensar que los individualistas de ahora se inspiran en estos personajes que en el fondo defendían la libertad individual como respuesta de supervivencia ante un ambiente absolutamente autoritario, el de la comunidad religiosa y el de la religión en general. Aunque él lo pudo hacer porque estaba en un estado que respetaba las libertades, que era el estado holandés de la época, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo primero. Él decía siempre una frase muy conocida por él, que la voy a leer ya, porque él, de alguna manera, a partir de esta experiencia de esclavitud personal que tuvo, de persecución, de discriminación, de sufrir estereotipos, de sufrir odio durante toda su vida, le intentaron matar una vez, un miembro de la comunidad judía le intentó clavar un puñal, le rasgó la tela que llevaba, su capa, y él la guardó hasta el final de su vida para no olvidarse de lo importante que es saber que las ideas mueven los afectos. Es decir, que el pensamiento es capaz de mover a la acción. Y esta es una de las ideas que tiene más claramente. Acción y pensamiento están íntimamente ligados. Por eso un poco lo que decía ahora Álvaro, ¿no? Que los marxistas tienen tanto interés en Spinoza porque hay una conexión, un paralelismo, una interrelación muy íntima entre acción y pensamiento. Pero lo interesante, una frase que él dice, que para mí marca un poco, es que la religión, que para él es un sistema de opresión muy autoritario, la religión institucional, no me refiero evidentemente, se basa en gran medida en el miedo a la muerte. Y este miedo a la muerte coarta, esclaviza las conciencias. Y él dice, se le llama el filósofo de la alegría, el filósofo de la vida, un poco por esto. Y él dice, un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Y lo dice en un contexto donde la religión solo habla de la muerte. Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Y su sabiduría es una meditación no de la muerte,
sino de la vida. Y esta será su obsesión en toda su obra, la meditación de la vida. Y el texto continúa un poco más allá, dice, un hombre libre, esto es, uno que vive según el solo dictamen de la razón. Ese es su concepto de libertad, vivir de acuerdo con la razón. Por eso, algunos de estos capitalistas salvajes que ahora dicen que quieren la libertad, pero que son completamente irracionales o antirracionales, contradicen lo que diría digamos, precursor de las libertades que fue Spinoza. No es guiado por el miedo a la muerte, sino que desea directamente el bien. Esto es, obrar, dice, vivir, conservar su ser sobre el fundamento de la búsqueda de su utilidad propia. Y así, en nada piensa menos que en la muerte. Es genial esto. Es decir, él, de alguna manera, su filosofía es una filosofía de la exaltación de la vida. Por eso, él habla mucho también de la necesidad de la autopreservación, una especie de egoísmo de supervivencia, y también de la solidaridad, el altruismo, como algo estrechamente relacionado cuando el ser humano particular se reconoce como parte de la naturaleza, es decir, como una persona acorde, digamos, que está convenida, que está en sintonía con la naturaleza. Y aquí viene un poco la idea de Dios. Para él, Dios es la naturaleza. Dios, Deus ibe natura, Dios o naturaleza, porque solo existe, de hecho, una sustancia, una realidad, que es esta armonía de la naturaleza. Y el ser humano es libre en tanto que es capaz de sintonizar a través de la razón con esta armonía de la naturaleza. Todo lo que rompa esta armonía de la naturaleza, todo lo que no es racional, es de alguna manera para él una sumisión, una esclavitud, algo que produce sufrimiento, que produce dolor. Lo cual no significa que él crea que la libertad es algo, que el ser humano es omnipotente. No, él, de alguna manera la libertad humana no la ve como omnipotente. La libertad es la libertad de la naturaleza. Y el ser humano es libre en tanto que está en comunión con la naturaleza. El ser humano libre, como caprichosamente, como esclavo de sus propios antojos, de sus propios afectos, muchos de ellos tóxicos, por cierto, no es libre. De hecho, él se le acusó por algunos como determinista, pero él no es bien un determinista. Él pasa, si queréis, de una sumisión, de un determinismo exterior, que era esclavo de Dios, esclavo del Estado, esclavo, a un determinismo interior, una libre determinación interna que pasa por descubrir la comunión profunda del ser humano con la naturaleza. Y esto para mí es una revolución, y no lo hace desde ninguna religión, ¿eh? Es un sistema racional, evidentemente influenciado por algunas espiritualidades, no digo instituciones religiosas, pero sí espiritualidad judía de la buena y espiritualidad cristiana de la buena, pero no por las instituciones de poder religiosas de su tiempo, ni por los estados o poderosos de su tiempo. Sí, o sea, cogiendo el testigo de lo que has comentado, Francesc, que me parece muy interesante, me vienen a la cabeza ahora algunas tesis que José y yo estamos estudiando y leyendo sobre, digamos, la dimensión que tiene ahora la naturaleza en este capitalismo avanzado. Cibercapitalismo lo llamamos José y yo, pero bueno, para que la gente lo entienda, la época actual, ¿no? El modo capitalista y cómo se ha desarrollado hasta la actualidad con las nuevas tecnologías. Actualmente está esa sensación de que la naturaleza es algo que ya es algo, una otredad, que ya no es una otredad porque está completamente dominada por la técnica y la tecnología. Y ahora contrapone, yo creo, con lo que has comentado de Spinoza, en el sentido de cómo intentamos comprender que incluso la técnica, la tecnología y todo lo antropizado, ¿no? Es decir, lo que está influenciado por la agencia y por la actividad material del hombre en su trabajo y cómo se relaciona con el medio, sigue siendo la naturaleza. Nosotros formamos parte de eso, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no?
tener eso en cuenta, porque muchas veces vemos algo, yo creo que es algo bastante problemático, que no encontremos una afuera ya en la naturaleza. Es decir, la naturaleza era ese espejo, pero que a su vez refleja lo que está fuera de la sociedad, ¿no? Jameson, por ejemplo, que es un otro que estamos leyendo, lo comenta como lo sublime, ¿no? La totalidad de todo, donde el hombre puede fijarse y bueno, quedarse encogido y entender que forma parte de un todo muy grande, etcétera. También aquí podríamos hacer alusión a la sustancia de Spinoza y tal. Pero ahora, con esa gran capacidad técnica que tenemos después de las revoluciones industriales y que además va a más, pues bueno, no es que la naturaleza haya desaparecido, pero nuestra relación con ella es mucho más difusa. De hecho, Jameson tiene una frase bastante como contundente que dice: ahora la otredad o lo sublime es un paisaje cyberpunk, o sea, un paisaje tecnológico, una gran ciudad. Ya ha dejado de ser esa pradera o ese mar o tal. Ahora son cosas ya, entre comillas, artificiales. Y eso entronca con la noción de Spinoza, porque tenemos que hacer una reflexión profunda, creo, sobre cómo intentamos comprender que la naturaleza sigue estando como tal, ¿no? Y que formamos parte de ella, porque de hecho yo creo que esta concepción es como un epicentro muy grande y muy básico para comprender por qué estamos como estamos, por ejemplo, con la crisis climática, ¿no? Y la inoperancia en todos los niveles sobre ella. Ujú. Sí, sí, es interesante lo que dices. Spinoza distingue dos maneras de relacionarse con la naturaleza. Una es en el espacio-tiempo, por decirlo así, es decir, con lo acondicionado, y otra desde la subespecie eternitatis, que él llama, desde la perspectiva de la eternidad. Yo diría que esta diferenciación es interesante porque, de alguna manera, desde la perspectiva de la eternidad, nada está fuera de la naturaleza, nada, ni lo artificial, desde la perspectiva de la eternidad, de subespecie eternidades. Lo que pasa es que el ser humano, como es un ignorante, como la mayoría de los seres humanos son ignorantes, mientras son ignorantes, viven en el espacio-tiempo. Y en este espacio-tiempo sí que hay digamos, una lucha, una escisión, que el ser humano interioriza a través de la esclavitud que le generan los afectos tóxicos, o las emociones tóxicas, o las emociones pasivas, que él llama, porque no las controlas. Y él dice, para llegar a esta perspectiva de eternidad, el ser humano debe construirse, y debe construirse con la razón, para liberarse de todas estas separaciones, escisiones, especie de esquizofrenias que nos escinden por dentro y nos generan sufrimiento. Tenemos que construir la realidad, y en eso es muy en la línea de Corbett también. Tenemos que construir la realidad a través de la razón. ¿Y esta razón en qué va a consistir? Pues en algo muy simple, en pasar de las ideas confusas que genera el espacio-tiempo y la ignorancia a las ideas claras y distintas que genera el trabajar con la racionalidad y que nos permitirán llegar a percibir la realidad subespecie eternitatis, desde el ojo, desde la luz de la eternidad, que nos va a liberar de todo sufrimiento. No porque nosotros podamos convertirnos en la naturaleza, sino que, siendo aún seres humanos, vamos a construir una humanidad cada vez más eterna. Y por eso es importante la responsabilidad humana de trabajar en el conocimiento, en el ejercicio del conocimiento, de la razón, en todas sus dimensiones. Porque entonces el ser humano construye esa realidad, esa vida, y lo construye potenciando lo que él llama las emociones alegres, las emociones, si queréis vosotros, positivas. Y estas emociones positivas, si se construyen racionalmente, si se hacen claras y distintas, se genera acción, y esa acción es positiva y transformadora de la realidad. Y cada vez se construye una eternidad. La eternidad, él dice que la revelación de Dios
es una construcción de la idea divina que nosotros hacemos a través de la racionalidad y que es descubrir la naturaleza como es ya. Siempre es así. Nosotros también, como somos partes de esta naturaleza, también tenemos esta naturaleza eterna dentro de nosotros. Él no era dualista. No, así como Descartes creía en cuerpo y alma, él no creía en el cuerpo y alma. Él hablaba de cuerpo y alma, pero como algo interrelacionado, como una especie de relación paralela. Lo que decía antes de cuerpo, materia y espíritu, o sea, cuerpo y mente están interrelacionados. Incluso llega a decir que Dios, la naturaleza, es materia. Fijaros, esto es una revolución en esa época. Es decir, porque también es materia. No solo es materia, pero también es materia. Porque él habla de que la sustancia tiene muchos atributos, infinitos atributos, dice, pero solo 2 son conocibles. Solo tengo acceso a la eternidad de la sustancia a través de 2 atributos, el pensamiento y la extensión. La extensión es la materia. Entonces, es curioso porque a través de estos 2 atributos, el pensamiento, la razón, el intelecto y la extensión, la materia, la corporeidad, yo puedo tener eternidad. Yo puedo construir eternidad. El ser humano es co-constructor de la eternidad. El ser humano en su naturaleza divina es creador de la eternidad. Y es fantástico esto, porque creador de la eternidad parece una contradicción, ¿no? Pero no lo es en el fondo, al menos en su sistema no lo es. Y a mí me parece esto muy atractivo y muy innovador, muy provocador también para su tiempo. Es una auténtica rebelión mental, pero es un proceso de liberación del ser humano, porque entonces él entra, fíjate, es fantástico en su gran obra, La Ética. Él empieza por Dios, a hablar de la sustancia y Dios. Después habla del ser humano. Después habla, como en un viaje interior cada vez más íntimo, de los afectos. Y después dice, los afectos nos esclavizan. Y termina por decir, pero nos liberan. Si somos capaces de transformar esta esclavitud, esta energía negativa, en energía positiva y constructiva. Y entonces nos vuelven a Dios. Por eso Dios está al principio de la ética y al final de la ética. Y le acusaron de ateísmo, no os lo perdáis. Le acusaron de ateísmo. De ateísmo sí, ateo sí, de un cierto tipo de Dios. Pero no ateo de la realidad. La realidad él la afirma en absoluto. La realidad, la vida, la afirma en absoluto. O si queréis, no tengo inconveniente, una realidad también material. Y ese es el proceso de liberación, es pasar de una realidad que es una a construir esa unidad a través de la acción. Porque se reconoce el sufrimiento del ser humano, que el ser humano está dividido, está escindido. Y debemos sanar esta herida a través de la gestión o control que él llama de los afectos, de las emociones. Y él dice que las emociones son 3 básicamente: el deseo, la tristeza y la alegría. Y todas las demás derivan de estas emociones. O sea, el amor deriva de la alegría y de la tristeza deriva el odio. Y todas las emociones, todo el abanico, el inmenso abanico de emociones humanas, que muchas de ellas son tóxicas, vienen de este abanico de emociones. Entonces él dice, voy a controlar, te voy a enseñar, te vas a enterar, te vas a enterar de cómo se gestionan los afectos. Y lo explica cómo básicamente con qué, con la razón. Más Platón y menos Prozac. Y en eso él también contacta un poco con los estoicos, empalma un poco con los estoicos. No es un estoico pero valora el estoicismo, ¿eh? Lo valora. Y por eso también Spinoza es tan interesante y tan bien acogido en los ámbitos filosóficos y en los ámbitos de psicología transpersonal, de psicología humanista, porque es
Es un filósofo que piensa en la utilidad del pensamiento para el ser humano. Además es un pensamiento que has comentado, ¿no? Que para su época era radical. Y desgraciadamente para la época actual también, ¿no? Porque... Supongo, sí, desgraciadamente sí. Bueno, es un pensamiento muy holístico también, ¿eh? Porque claro, él nos propone una tarea que está siempre inacabada, porque devolver al ser humano unificar al ser humano dividido, por ejemplo, él habla de ayuda mutua, después si queréis hablamos un poco de... pero construir a través de la acción humana, acción individual, pero también acción colectiva, esta humanidad unificada y por eso eterna y por eso divina, es una tarea interminable, como tú dices, Álvaro, interminable. Estamos todavía en proceso. Pero es interesante porque él nos ayuda a presentar no una distopía, sino una utopía que nos puede orientar en esta fase que nos ha tocado vivir. Así es. Yo sobre esto, hace poco di un seminario sobre fake news, desinformación, etcétera, etcétera. Y me retomé a Spinoza y a los ilustrados para comentar la razón, etcétera, etcétera. Porque vivimos una especie, los sociólogos la llaman un proceso de posverdad, ¿no? Donde la verdad, que también es un eje central de Spinoza, parece que ya no importa. Importa la opinión o la emoción, si queremos llamarlo así, que una noticia te genera, sea falsa o verdadera, ¿no? En ese estado estamos, sobre todo en las redes sociales y en el mundo online, con la desinformación, la llamada desinformación. Y me acuerdo todo el rato de Spinoza porque estamos viviendo esa batalla que él plantea, ¿no? Porque es la irracionalidad contra la racionalidad, ¿no? Las emociones, en este caso negativas, como tú comentas, contra una especie de intento de pararlas, ¿no? Cuando hablamos de conceptos así como que parecen muy concretos y muy científicos dentro de la sociología, pero que muchas veces son incluso más abstractos que lo que comentan los filósofos como Spinoza, como la polarización o el crispamiento, las redes sociales. Hablamos de eso. Yo cuando, que por gracia y por desgracia lo estudio, ¿no? Me meto a ver que estas personas, ¿no? Cuando están hablando de teorías de la conspiración o de desinformación o de bulos, etcétera, etcétera. Dentro no voy a entrar en ello, ¿no? Pero siempre hay como una intencionalidad política o hay un constructo ideológico detrás que quieren buscar o defender. Pero además lo que mueven todo este tipo de mensajes es la irracionalidad, son los miedos, son, digamos, las emociones negativas. Sí. Y se mueven a través de la irracionalidad, porque si la gente parara y dijera, bueno, a ver, esta información o este mensaje qué es, y pensara y razonara y buscara las fuentes, usara las razones, básicamente, básica, el sentido común que se dice, vería bueno, es que esto es una mentira, entonces ya no me interesa. ¿Por qué me voy a enfadar por una mentira? ¿O por qué me voy a enfadar por una cosa que no la veo tan clara? Voy a pensarlo relajadamente a ver. Entonces, me recuerdo mucho todo, bueno, pues eso, lo que he leído de Spinoza cuando veo y estudio sobre todo la sociedad de la desinformación, por decirlo de alguna manera, que tenemos ahora, ¿no? Sí, cierto. A mí siempre me hace pensar un poco, tanto Spinoza como lo que estás diciendo, un poco en el planteamiento del budismo. El budismo no habla de pecado, habla de ignorancia. Y la causa del sufrimiento son el deseo y la ignorancia. Y deseo y ignorancia se alimentan, como aquí también Spinoza lo dice. Los afectos tóxicos generan ideas confusas y las ideas confusas, acciones tóxicas, acciones de muerte y de odio y muerte. Más claro, agua. O sea, el problema es el problema que propone también Buda, cómo hacer la terapia, cómo curar las ideas confusas, cómo combatir los deseos tóxicos, cómo transformar estas energías tóxicas, que son energías vitales del ser humano, en algo positivo, en algo creativo. Y este es el gran desafío, ¿no? Que el budismo ya propone un camino y que Spinoza propone aquí algo de manera muy comparativa. Spinoza siempre me hace pensar en el budismo. Es curioso porque
Spinoza habla, tú hablabas hace un momento, tiene una epistemología, una teoría del conocimiento en 3 pasos, ¿no? El primer paso de esta teoría es el conocimiento más bien, digamos, sensible, conocimiento sensible, a través de los sentidos, pero también a través de las impresiones, parciales siempre, que generan errores, porque son percepciones muy sectoriales. Y después habla del conocimiento racional, que ya analiza las causas, las concatenaciones, las interdependencias y es consciente. Y después habla del conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo sería este conocimiento más de racionalidad acumulada aplicada a toda la realidad. Es más por eso se llama intuitivo, porque nunca nosotros conoceremos toda la realidad del todo, pero la intuimos a través de la racionalidad y confiamos en esta realidad. Este conocimiento intuitivo es un conocimiento global, y por eso él le llama, es una cosa muy bonita de Spinoza, es que la racionalidad nos permite, a través no solamente de la mente, sino también del cuerpo, descubrir la afectividad de la realidad, la parte sensitiva de la realidad, y nos la permite integrar. Y esa parte sensitiva de la realidad nos hace amar la realidad. Él le llama amar a Dios. Él habla de amar a Dios abiertamente. Y ese amor a Dios es la fuente del amor a los hombres, a los seres humanos y del amor a la naturaleza. Y es fantástico ver cómo este conocimiento nos lleva a un conocimiento intuitivo que integra la sensibilidad, integra el sentir, el afecto y el amor. Y que no se integra porque es un don de Dios, sino porque la construcción de la emotividad humana positiva y la acción humana positiva hace que construyamos una realidad amorosa, una realidad, digamos, de interdependencia. Curiosamente, el budismo también habla de interdependencia, como Spinoza en este sentido, o los dos coinciden aquí. A mí todo, bueno, he ido apuntando un montón de cosas que ibais comentando, pero en relación a, por ejemplo, la espiritualidad desde el materialismo o la espiritualidad más material, lo que comentabas de Spinoza me recordaba también mucho a la idea de Bakunin de solidaridad universal, ¿no? En el sentido de que toda la realidad, independientemente de su tamaño, forma, cantidad, materia, etcétera, están conectadas, y entonces él dice, a esto podéis llamarlo Dios o como queráis, pero en el fondo lo que estamos observando es una solidaridad universal que está ahí porque está ahí. Luego también cuando hablabais de cómo en el cibercapitalismo, en el capitalismo tecnológico y tal, se están cogiendo estas ideas, me acordaba de la concepción de cooperación, ¿no? Que tienen los nuevos liberales en función o sea, en relación a esta interdependencia, o cómo a día de hoy ellos también abogan o buscan una manera de estar pues en esta interdependencia o en esta sustancia a través del concepto de cooperación. Y sin alargarme mucho, porque es que ya te digo, he apuntado un montón de cosas, y para meternos también un poco en tema de espiritualidad laica y pensamiento de Corbie, ¿qué relación, por dos lados, una podría haber entre todo lo que comentabas ahora con el concepto de Ren o Wu Wei, de actuar sin actuar, o sobre todo cuando Confucio empieza a entender que el ser humano es el eje de la cultura y de la construcción, que se propone el concepto de Ren, ¿no? Benevolencia, etcétera, para construirnos como humanos, que también lo has comentado, pero claro, todo esto se tiene que basar en una experiencia de esa sustancia, de esa libertad, más allá de los condicionamientos estructurales de la dimensión relativa o de la propia cultura. Entonces, lo digo más que nada para no caer en ideas de racionalidad instrumental llevadas al extremo, ¿no? Que, o sea, es esta razón de la que habla Spinoza o de la que podemos entender, es una razón que también está basada en una experiencia de una realidad de lo sublime, de lo sin forma, absoluta,
etcétera. Si no tienes esa experiencia, podemos acabar en una racionalidad instrumental también muy salvaje, ¿no? Entendería. Y por último, también aquí un poco de crítica, siempre va bien. Claro, hablábamos de armonía de la naturaleza, ¿no? Comprender la armonía de la naturaleza, que para mí, o sea, bien entendida dentro de esta experiencia de libertad o de la no forma, utilizando concepciones budistas, diría muy ligada al materialismo sensible de Haraway, por ejemplo, pero Malatesta aquí creo que hace un papel muy interesante de hacernos comprender de que no existe una armonía por ley natural. O sea, porque él dice que incluso que un gato se coma un ratón, que para nosotros puede ser un acto de crueldad, eso forma parte de la armonía de la naturaleza. O una catástrofe natural también forma parte de la armonía de la naturaleza. O sea, que en el sentido de que la armonía por la naturaleza es la comprensión de todo lo que sucede sin un porque sí. O sea, sucede. Esto lo dice Spinoza. Vale. Total, es exactamente esto. Sí, sí. En ese sentido, Spinoza estaría en esta línea también, ¿eh? Estaría en sintonía. Sí. No sé si querías añadir algo más. No, bueno, lo de la relación, si veías algo entre el Wu Wei, el pensamiento de Ren y el cultivo de la dimensión absoluta, como la necesidad de esta experiencia de la realidad liberada para construir una razón más allá de la razón instrumental. Sí. Spinoza tiene muy claro, a partir de su experiencia vital, esta que hemos dicho histórica, de su contexto histórico, de vivir rodeado de fanáticos religiosos, por ejemplo. A partir de esta experiencia tiene muy claro que el gran problema lo que genera más esclavitud humana es la idea de finalidad. Por eso habla de la sustancia. Porque la sustancia no tiene finalidad. No tiene nada fuera de sí mismo. No tiene que buscar nada fuera de sí mismo. No tiene que construirse un objetivo fuera de sí para ir hacia él. Y entonces él odiaba instrumentalizar, o sea, el uso de medios, instrumentalizar los medios, convertir la realidad de cada día en medios para conseguir un fin. Él se dio cuenta que este era el núcleo del pensamiento represivo de las autoridades religiosas. ¿Cuál es el fin del ser humano para las autoridades religiosas? La vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Más allá de la muerte. Y él captó esto muy fuertemente. Desmonta el tinglado diciendo que solo hay una sustancia. Y entonces se acaba cualquier finalismo, cualquier tentación de utilizar instrumentalmente a las personas y la naturaleza, se desactiva absolutamente. Y a mí me parece genial. De hecho, yo creo que no tenemos tiempo aquí. Spinoza libera la religión también, la libera. Y por eso lo que apuntabas, cómo hacer esta experiencia de esta unidad, pues la experiencia de la unidad está, él lo dice abiertamente, dentro de uno mismo, pero coincide con la experiencia de la naturaleza. No hay dos experiencias distintas, como no hay cuerpo y alma. Cuerpo y alma son una sola realidad. Son una sola realidad en paralelo, ¿eh? Pero, porque él dirá que no son idénticas, pero son una sola realidad, aunque no sean idénticos. Son como dos caras de la misma moneda, digamos. Y entonces es interesante ver esta visión, porque él tiene que de alguna manera está construyendo una religión sin religión, una especie de... Y en eso se parece un poco a Corbí, a la teoría de Corbí, porque de alguna manera está mostrando cómo la realidad es una, no dual, y aquellos que intentan decir que no es una, tienen una intencionalidad y pretenden conseguir algo fuera de la realidad misma, fuera de la gratuidad de la realidad. Y por eso tienen que dividirla, tienen que escindirla, y por eso alimentarán siempre las emociones tóxicas, los afectos tóxicos, que son los que contribuyen a escindir, a dividir y a paralizar, porque, cuidado, la gran división que también se da cuenta Spinoza de las emociones tóxicas es que las emociones tóxicas al final paralizan, es decir, no actúan. La acción desinteresada, sí, pero la no acción no, ¿eh? Es decir, la no acción en el sentido, la no acción en tanto que acción desinteresada, sí, pero la no acción en tanto que no hacer nada y estar así huevoneando, el ideal de vida neocapitalista del huevoneo, no.
decir, pasarlo bien yo y que los demás revienten, no. El ideal de estarme todo el día en la playa tumbado o estarme en una piscina tocándome los huevos, no. Sí, sí, esto me hace pensar, y bueno, ya se lo paso a Álvaro por si quiere hacer una pregunta. Y bueno, como siempre, voy tirando de mala testa porque creo que es uno de los grandes para mí. Claro, que él habla desde la misma línea, ¿no? Dice, nosotros somos individualistas, pero siempre se ha entendido mal este concepto del individualismo, ¿no? O sea, el capitalismo, el neoliberalismo asume que el individuo es el eje central y por lo tanto existe un pacto entre individuos, existe el individuo autónomo por sí mismo, independiente de otros seres, etcétera. Pero Malatesta dice, no, nosotros somos individualistas en tanto que tenemos la libertad de desarrollarnos individualmente, pero somos un producto de lo social y como producto de lo social nuestro favor, o sea, nuestra intencionalidad en este aspecto es siempre retornar el favor a lo social, ¿no? Por lo tanto, no hay una sociedad y un individuo, sino que hay un conjunto interdependiente, pero nos hemos concebido individualmente, ¿no? Que esto Bakunin también lo acaba diciendo de percibimos el mundo de manera individual porque son nuestros órganos perceptivos, pero el mundo en el fondo es una interdependencia constante, es una construcción colectiva, vivimos en el seno de una sociedad, etcétera, etcétera. Y luego, arraigado a todo eso, y que también lo habéis mencionado más o menos, es la idea que tienen algunos aceleracionistas de izquierda, sobre todo la corriente del xenofeminismo, de la Bora Kubonic, que vienen de Australia, etcétera, que hablan de la idea de autodominio colectivo, ¿no? En el sentido de a partir de esta comprensión, de esta solidaridad universal, de esta única sustancia, etcétera, donde no hay una instrumentalización de la naturaleza para satisfacer mis necesidades como humano dentro de un sistema depredador capitalista, existe la idea de autodominio colectivo en tanto que nosotros tenemos que autodominarnos, que aquí me parece muy acertada la idea porque es un autodominio sobre ese aspecto depredador que el capitalismo ha naturalizado de la especie humana. Entonces sí que entiendo que a partir de esa experiencia entendemos la individualidad que habla Malatesta y esta idea de autodominio colectivo, ¿no? Que en el fondo, hablando con lo que llamamos al principio de la libertad, ¿no? En el fondo es, bueno, este autodominio colectivo implica la construcción de una libertad, pero una libertad basada en una experiencia de la realidad de lo sublime sin forma absoluta, etcétera, para no caer en dogmatismos o formas manipuladoras o el miedo directamente. Y ahora no. Después de esto, Álvaro, no sé si quieres decir algo. Bueno, ya para acabar, y si quieres, Francés, con esto cierras con las dos preguntas o reflexiones que te hacemos los dos. Yo comentar, es una reflexión, pero bueno, medio preguntar, medio reflexión, ¿no? También, a ver qué piensa Francés. Pero cuando ha comentado lo del inmovilismo, ¿no? Como algo, una reacción que está unida indisociablemente a esas pasiones negativas, me viene a la cabeza también la tesis que José y yo hemos estado como un poco obsesos, ¿no? Con la incapacidad actual de las personas, las organizaciones, políticas, sociales, de pensar en modos y en modos organizacionales y en modos de vivir que sean diferentes. De hecho, cuando hablamos, ¿no?, de que hay una desafección política, de que hay una pérdida de creencia o de legitimidad de las instituciones, evidentemente aquí hay un análisis mucho más profundo de por qué, ¿no? Pero está también ese pozo de cómo la ignorancia y la desinformación, como lo queramos llamar, el individualismo, el egoísmo, el mirar para otro lado, hace que luego estemos con unas herramientas muy mermadas a nivel de raciocinio y a nivel también, si lo queremos llamar así, espiritual o de calidad humana, como lo queramos llamar, de poder afrontar la realidad tal y como es, afrontar la verdad en muchos casos, ¿no? Muchas veces esto bueno, de mirar para otro lado creo que está muy ligado a la desafección política y a su vez, bueno, también a la necesidad de volver a algo tan sencillo y que ya la Ilustración decía, que aquí sí que soy ferviente defensor de estos postulados en concreto, a volver a la razón, volver a comprender las problemáticas que existen, volver al sentido común en este caso, a la coherencia y no dejarnos llevar por la irracionalidad, que insisto, la irracionalidad para nosotros quizás es la racionalidad para gente que quiere o que tiene unos fines políticos muy concretos, ¿no? Porque aquí podríamos hablar, pues bueno, de la tesitura política actual, del auge de la reacción, ¿no?, a todos los niveles que estamos viendo, que cuando ponemos la tele
pues hay noticias malas, ¿no? De líderes políticos, etcétera, etcétera, que hace tiempo quizá ni imaginábamos. Y entonces me viene otra vez a la cabeza, ya lo he comentado antes, ¿no? Pero esa lucha entre la verdad y la mentira, la irracionalidad y la razón, el moverse y en preocuparse por los demás y por la sociedad, o en mirar para otro lado, seguir alienado y estar, como ha dicho Francesc, en la playa, ¿no? Tocando las maracas. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, Spinoza se dio cuenta de que no es posible un ser humano solo aislado. Él lo dice, él, por ejemplo, no le parece bien los solitarios que se retiran. Él propone la idea de que el ser humano es un dios para el ser humano, en lugar de un lobo, como Hobbes, que sobre todo Hobbes en su primera fase, cuando describía la fase, digamos, salvaje del ser humano, dice el ser humano es un lobo para el ser humano. Después introduce al Estado y todo eso para poner orden, ¿no? Él no pone al Estado. Spinoza en esto no es seguidor de Hobbes. Él deja a la libertad del ser humano el construir una nueva realidad donde el hombre es un dios para el hombre. Que lo que quiere decir aquí es que el ser humano tiene que trabajar con el ser humano, tiene que ayudar al ser humano. Él habla literalmente de ayuda mutua. Y dice, sí, ayuda mutua. La traducción en español le llaman ayuda mutua. No sé si lo tradujo un anarquista. Pero, porque sabéis que la ética tiene dos textos, uno de la ética en latín y otro en holandés, los originales. Y la traducción dice ayuda mutua. A mí me gusta esta idea de decir, no puedes, y por eso habla tanto de amor, y por eso conecta el amor a los seres humanos al amor a Dios, porque el amor a la naturaleza, el amor a la realidad está conectado porque los seres humanos son realidad. Y entonces, y esta es la fuente de la ayuda mutua. Pero es que este amor, cuanto aumentas el conocimiento, aumenta el amor. Y cuando aumenta el amor, aumenta el conocimiento. Con lo cual generas una espiral, una dinámica virtuosa que termina en la eternidad, en la sustancia única, eterna. Aunque el hombre es mortal, él lo dice, el hombre, el cuerpo, nuestro cuerpo tal como está ahora es mortal, muere. Pero él dice, pero sobrevive al cuerpo esta, digamos, realidad que no muere, que es la razón. La razón es las ideas claras y distintas que forman parte de la naturaleza, de la sustancia. Y yo creo que es importante ver que Spinoza no tiene nada que ver con estas actitudes solipsistas o egocéntricas que solo buscan o que se desentienden de la vida y de la realidad. Él, al contrario, nos hace copartícipes, nos invita, nos convoca a co-construir la realidad juntos, pero desde la racionalidad, en comunión entre los seres humanos, construyendo desde las ideas claras y distintas que tienen mucho que ver con las emociones positivas y las acciones constructivas. Esta trinidad es esencial para él. Sí, lo más hecho, bueno, simplemente para acabar, lo que acabas de comentar ahora, me he acordado a la película, porque en el manga, en el cómic me parece que no está, la película de V de Vendetta. Y dices, no, lo que sobreviven son las ideas, etcétera, etcétera. Y en la película hay un momento que dicen las ideas son a prueba de balas. Dice, el cuerpo del hombre va a morir, pero las ideas son a prueba de balas. Entonces, las ideas seguirán en la memoria colectiva de la gente, etcétera, aunque entiendo que lo que estábamos comentando va mucho más allá, en el sentido de si solo hay una única sustancia, lo que va a sobrevivir siempre, aunque la corporeidad decaiga, es la sustancia que siempre hemos sido. Quiero matizar que la corporeidad sigue también, es eterna también, porque la extensión es un atributo eterno de Dios, de la única sustancia. Sigue. Lo que no sigue es nuestra forma corporal. Sí. En este sentido también es muy budista, aún sin saberlo, porque digamos que en el nirvana sigue también el samsara. Es decir, en la plenitud final del proceso espiritual, cuando ya no hay más sufrimiento, sigue el samsara. Sigue, por lo tanto, los compuestos de lo que llamamos la corporeidad, por ejemplo, sigue.
Y en eso son iguales. O sea, no, lo que no sigue es el cuerpo nuestro. Eso sí, yo no, el Francesc o el Álvaro o el José Manuel no van a seguir. Pero lo demás sigue todo. No muere. No hay muerte desde esta perspectiva. Lo que muere es nuestra forma concreta histórica en espacio-tiempo. Eso sí. Bueno, muere en el sentido de que se diluye y se transforma, pero en ese sentido sí. Pero a mí me seduce mucho esta visión, digamos, integradora, ¿no? de Spinoza. Vale, bueno, llevamos ya una hora, yo seguiría 8 horas más. Pero no se puede porque si no nadie va a escuchar esto. Así que nada, claro, no. Una hora Sí. aún te lo escucha la gente, 8 horas tienes que hacer ahí Sí. tenemos que empezar a hacer cambios de ropa y cosas de estas. Pero bueno. Quería leer más textos, pero no he tenido tiempo, no sé. No, ya haremos otro podcast sobre Spinoza. Podemos hacer otro perfectamente, claro. Sí. Spinoza el regreso, lo vamos a llamar la segunda parte. Entonces, pero dentro del tiempo, por eso sé. Sí, no, el mes que viene, Francesc, no te preocupes. Y ya está, o sea que gracias por esta hora de conversación y nada, nos vemos en el siguiente, hablando de Spinoza o hablando de cualquier otro tema que se nos ocurra. Muy bien, ya me lo pasaréis para que ayude en la difusión también. Vale. Sí. Venga, Perfecto. adeu. Gracias. Adeu. Y